Muy bien, queremos darle una cordial bienvenida a todos los que nos están viendo hoy a través de nuestra red social y la plataforma de YouTube. Queremos decirles que bienvenidos a la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Y a ustedes, amados santos de Dios, qué bueno que están acá, qué bueno que vinieron hoy a escuchar palabra de Dios. Yo ruego al Señor que su mente sea dispuesta, que nuestro corazón sea abonado para percibir la palabra, para percibir la buena palabra de Dios. Entonces, gracias por estar en este lugar. ¿Cómo está la nave de este lado? Eso, Rosario la cogió. ¿Cómo está la nave de este lado? Y ahí mismo, vea. Esa es la actitud. La nave de este lado con Ashley. Eso, los de arriba. Que se sienta, que se sienta. Muy bien, vamos a leer la Biblia. Ya dejen la guachafa. Listo, ya lo tienen. Vamos a leer la Biblia en el libro de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 5, versos del 1 al 7. Dice así, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición de Dios Padre y la redención y la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer? Ay, ¿qué más? ¿Bien o no? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Palabra de Dios. Muy bien. Ya hemos orado por la palabra, ya hemos orado por todo esto. Yo hoy quiero volver a comentarles acerca de este tema. Lo hemos titulado Las expectativas de Dios. ¿Sabían ustedes que Dios tiene expectativas? Ay, este pastor Alexander, como siempre, empezó con sus herejías. Bueno, muy bien. Yo no lo digo, lo dice el mismo texto. El mismo texto dice, sí señora, ya. El mismo texto dice que Dios hizo todo en esa viña. Dios hizo todo en esa viña y él esperaba, dice ahí, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Entonces él estaba esperando, tenía una expectativa, ¿sí o no? Entonces vamos a desarrollar este tema rápidamente y vamos a mirar algunas características. ¿Por qué le colocamos el título Las expectativas de Dios? ¿Cierto? Pues porque Dios tiene expectativas. Pero resulta que con Dios las expectativas es diferente a cómo se manejan con usted y conmigo. Por ejemplo, usted cuando se va a casar, los que tienen el privilegio de haberse casado o de convivir con alguien, levante su mano los que son casados. Guiño, guiño. De los que están aquí, ¿cuántos quisieran casarse? Usted, hermana, qué bueno, me encanta. ¿Quién más? Rosario. Eso, grosera. Muy bien. Él también quisiera. Yo quisiera que todo el mundo se casara. Nadie tiene derecho a vivir mejor que yo. Bueno, muy bien. Todos tenemos expectativas. Por ejemplo, cuando usted va y usted presenta una hoja de vida a un empleo, usted espera que lo llamen. O sea, usted tiene expectativas, ¿sí o no? Claro, una vez yo me acuerdo que fui a una entrevista de trabajo y me dice el tipo, ¿usted cómo se ve en 15 años? En la entrevista. Eso le dije yo en 15 años aspiro quitarle a usted el empleo. Lo último que sentí fue una patada en la espalda y no mentiras.
Usted siempre que pasa una hoja de vida, ¿qué tiene? Expectativas de que le den el empleo, ¿sí o no? ¿Cuántos de los que están aquí que en algún momento buscaron empleo, quisieron un empleo donde se ganaran menos del mínimo? Donde los pusieran a trabajar de 5 de la mañana a 8 de la noche. Nadie tiene esas expectativas, ¿sí o no? La única persona que sabiendo que lo van a defraudar, sabiendo que le van a quedar mal, sabiendo que van a menospreciar toda la labor que él ha hecho, es Dios. Sabiendo todo eso, y aún lo acepta a usted y me acepta a mí. Aún sabiendo que usted y yo le vamos a quedar mal, no le vamos a ser fiel, le vamos a ser infiel, nos vamos a correr, le vamos a hacer quedar mal a él, aún en esa condición, él tiene buenas expectativas con usted y conmigo. Porque resulta que Dios sí puede tener expectativas, usted y yo no. Porque usted y yo, como somos limitados, las expectativas que tengamos, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos van a defraudar. Me explico. Resulta que usted pasa la hoja de vida y le dan el empleo. Pero resulta que cuando le dan el empleo le empiezan a decir, no, es que fíjate que tú tienes que empezar a madrugar un poquito más y te vamos a pagar el mismo sueldo. Y ahí mismo te empiezas a incomodar. No, mira que es que el sábado la idea es que trabajes hasta las 5 de la tarde, después de que te habían dicho que era hasta el mediodía, y usted empieza a tirar las cosas así como de buena manera. Porque las expectativas que empezó se empezaron a romper, ¿cierto? Ahora en las relaciones sentimentales, en las relaciones de pareja, en las relaciones emocionales, el hombre es especialista en que en el peor momento de su vida, que es en el enamoramiento, se muestra y se presenta como quisiera la esposa o la cortejada. La cortejada, el tipo es atento, es detallista, ay, ¿qué te hiciste en el cabello? Ay, los ojos, ay, pero mira, te organizaste las garritas de las piernitas, de los pies, te afeitaste las piernas. Esas pestañas, ¿qué pestañas tan lindas tienes cuando estás así, cierto? Y resulta que cuando ya se casan, o van a, entonces, ¿qué pasó con esa ilusión, con esa expectativa? Ella llega y se organiza por la noche y le dice, ¿no notas algo raro? Es que sí, mi amor, lavaste. Huele a limpio la casa, ¿qué hiciste? ¿Arroz con pollo o qué? Las expectativas totalmente se frustran, pero Dios no. Entonces vuelvo a repetir, Dios es la única persona en el universo que aún sabiendo que usted y yo le vamos a quedar mal, Él cuenta con nosotros. Y resulta que en este pasaje, yo sé que ustedes creen en lo que nosotros les decimos a ustedes de parte de Dios en la Biblia, pero como nos están viendo otras personas, que aún hay algunos que son teólogos y tal, y entonces me escriben en los comentarios, mira, esto que tú dijiste es una herejía. Entonces yo por eso siempre hago la claridad. Claro, son mis herejías. ¿Y qué? Bien que me refuta mis herejías acá. Perdón, mi esposa me corrige. No son mis herejías, son mis tesis. Pero ustedes pertenecen a la secta alexanderiana. Bueno, muy bien. Así que respeten mis tesis. Muy bien, en este pasaje es un pasaje muy bonito, porque en este pasaje habla de características de Dios. Vamos a hacer rápidamente un resumen de las características de Dios acá en este lugar, en este pasaje. El pasaje en sí está diciendo que Dios, de una manera poética, de una manera bonita, está diciendo que Dios está cuidando a una nación específica. ¿Cuál es la nación? Israel. Pero resulta que Israel se portó mal. Ustedes saben que a través de la historia, la misma historia nos cuenta, nos muestra que Israel se portó mal, que no querían a Dios, no correspondió a lo que Dios quiso hacer con ellos. Y gracias a esa desobediencia, usted y yo fuimos alcanzados por la mano de Dios. Porque gracias a la desobediencia de ellos, Dios, ¿qué hizo? Volteó sus ojos al pueblo gentil, al pueblo no judío, al pueblo no israelita. Entonces Dios nos miró a nosotros y gracias a esa desobediencia, hoy la salvación está al alcance de nosotros. No porque usted y yo la busquemos, sino porque Dios es el que se extendió su mano, le plació y tuvo el deseo de adoptarnos. Entonces, ojo con esto. Ya con esto claro, quiere decir que este pasaje también es para usted y es para mí. Sí, amén. Este pasaje también es para usted y para mí, porque usted y yo somos injertados en el árbol de Dios, que es el pueblo de Israel. Así que usted y yo somos el Israel espiritual. Amén. Muy bien, vamos a mirar características entonces que tiene Dios.
algunas características rápidas. La primera, dice en el verso 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. La primera característica que vemos ahí de Dios es que Dios es amoroso, el amado. Dios, ¿cómo habla de usted y de mí? Él habla con rabia. Este Néstor infiel. ¿Cómo es que usted le dice a ella? Costilla desagradecida, costilla malagradecida. Él no le dice a usted así. Cuando Pedro negó al Señor Jesús, el Señor Jesús cuando lo miró no le dijo a María, Pedro, me negaste, te lo dije, no. Cuando se lo volvió a encontrar en el Evangelio según San Juan capítulo 21, ya otra vez Pedro pescando, el Señor no se le acercó y le dijo, Pedro, ¿qué? ¿Cómo vas? ¿Negando mucho o qué? No, no le dijo absolutamente. ¿Cómo le habló el Señor a Pedro? Con amor. Y después le dijo, Pedro, ¿tú me amas? A ver, cochita, ¿usted me ama? Dios nos habla a usted y a mí, ¿cómo? Con amor. Características de Dios es el amor. Ahora, ¿qué tienen que ver las características de Dios con la viña? Con las expectativas que Él tiene, pues mucho. Porque resulta que Él está esperando que usted dé buen fruto. Sabiendo Dios que usted y yo vamos a dar mal fruto, pero Él tiene esa expectativa. Entonces las expectativas de Dios, Él tiene que acondicionar todo para que Él siga siendo Dios, dice en el libro de Romanos capítulo 16, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él tiene que acomodar todo para que Él siga teniendo ¿qué? La verdad, la justicia. Él quiere después que usted no diga, Señor, es que usted fue malito, es que vea que más. No, Señor, Dios todo lo propició para usted. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí en algún momento de su vida no se han sentido amados? Yo creo que todos, ¿sí o no? Todos en algún momento de nuestra vida no nos hemos sentido amados. Levante su manito, el que quiera sentirse amado. Bueno, le voy a comentar una cosa. La Biblia dice que el Señor le ha entregado un amor a usted que es eterno. ¿Sabe cuál es el problema de usted no entenderlo o no sentirlo? Que no lo ha recibido. Como no ha venido el mismo Señor con sus ojos arcos según el contexto europeo, no ha venido el Señor Jesucristo con sus hermosos ojos azules y su melena y su barba, su piel así rosadito. Como no ha venido esa figura, es más, yo veo esa descripción y digo, ven, están hablando de mí. No ha venido esa figura, no ha venido esa ojos azules, barbado, bonito. No ha venido esa figura a su casa a decirle, oh hijo, ¿cómo te amo? Como usted no ha escuchado eso, entonces usted no lo ha percibido como es. Pero ¿qué dice la Biblia? La manifestación más grande del amor de Dios se llama Jesucristo, el cual se entregó, se dio por usted y por mí para que usted y yo pudiésemos tener sanidad, libertad, vida eterna, reconciliación con Dios. Ese es el Dios de esta viña. Entonces, para que usted pueda tener libertad, reconciliación, vida eterna, salvación, ¿el qué tiene que hacer? Manifestar su ¿qué? Su amor. Ahora, característica de Él. ¿Cómo hizo Él eso? ¿Cómo empezó a manifestar su amor? Dice, voy a cantar el amado de mi amado, su viña y tal. Verso 2 dice, le había acercado el amado, ¿qué hizo? Cuando Dios te ama, Él te guarda. Cuando Dios te ama, ¿qué hace Él? Te guarda. O sea, característica de Dios es que es un ¿qué? Guardador. ¿Recuerdan lo que hemos venido hablando? Hola, Tere. Hablando acerca de que Dios, ¿qué hizo contigo? Te cercó para que el malo no te alcanzara, para que fueras bendecido, para que tú, dice la Biblia, fueras como Job, un varón recto y temeroso de Dios. Un varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, porque tenía el cerco de Dios. Dios te amó y Dios te cercó para que el mal no te alcance. El problema de tú y de mí, tuyo y mío, de tú, de vos, de nosotros. El problema tuyo y mío es que como no percibimos a Dios desde lo que es Él, creemos que Dios es un humano como el de nosotros, como nosotros mismos. Por eso es que nuestras expectativas siempre nos chocamos con nuestra expectativa. Idealizamos. Las mujeres que están aquí, que han tenido una relación marital, de noviazgo, una relación sentimental, X, la que sea,
¿Cuántas veces se han sentido frustradas? No vaya a levantar la mano porque quedamos mal todos, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Y ahora los hombres que están aquí, que hemos tenido nuestra relación sentimental, ¿cuántos se han sentido frustrados en algún? No levante la mano, no, yo no la voy a levantar. Tranquila, mejor que yo no voy a levantar la mano. Es más, me la voy a mochar. ¿Sabe por, ¿sabe por qué nosotros, por qué al idealizar una relación nos chocamos? Por eso mismo, porque la idealizamos. Tenemos una relación y la idealizamos, la volvemos idílica, ¿cierto? Si ustedes quieren saber más acerca de relaciones maritales, nosotros damos consejería totalmente gratuita, con certificado, con certificado de que hemos hecho cursos de psicología como asesores de parejas. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, ¿Dios qué hace contigo? Manifiesta su amor hacia ti y hacia mí, cercándonos. Dice ahí en el verso 2, el Señor, el amado, cercó a su viña. Dice después la despedregó. Despedregar aquí es quitar todo lo malo para que pueda la tierra recibir la semilla y dar buen fruto. Dios es un Dios que te quita lo malo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado en el ser humano son esas piedras que no nos dejan dar fruto. Entonces, característica de Dios es que, ¿quién es el que quita el pecado? Es Él. O sea que usted puede llegar aquí y decir, no, hoy yo no soy pecador. Hoy superé la prueba. Yo por ahí tengo un amigo que dice que él tiene la capacidad de controlar el pecado. ¡Ah! ¡Qué risa! Es más, yo una vez le dije que orara por mí, pero cuando iba a orar por mí, dije, no, mentira, no me ministre porque me ministra bobada. Usted y yo somos pecadores natos. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza, ¿sí o no? Pero Dios, ¿qué hace con usted y conmigo? Él es capaz de quitar esas piedras. Esa es una cualidad de Dios. Sí, Señor. Si no fuera por su misericordia. Muy bien, en el mismo verso 2 dice que él había plantado unas vides escogidas, la semilla. En la Biblia dice que Dios es el que da semilla al que siembra. Él es el que da la capacidad, la facultad de dar semilla al que siembra, ¿sí o no? Y las vides las semillas que él apartó o con las que él utilizó, no era cualquier semilla, dice que eran semillas escogidas, tenían unas características buenas para que dieran muy buen ¿qué? Fruto. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles características de Dios hemos mirado? Uno, Él tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de proteger, tiene la capacidad de limpiar, de quitar el pecado. Él tiene la capacidad de quitar el pecado. Tiene la capacidad de ¿qué? Escoger, de elegir. Él tiene la capacidad de quitar de nosotros lo malo y hacernos ¿qué? Óptimos. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Bueno, muy bien. Hasta ahí, muy bien. Otra cualidad de Dios dice que Él había edificado en medio de ella una torre. Él tiene la capacidad de vigilarnos. Eso lo vamos a mirar ahorita. Y la última, había hecho en ella un lagar. Dios tiene la facultad de procesarnos. Diga conmigo, Dios me puede procesar. Con base en estas características, entonces hoy vamos a mirar cómo Dios quiere que usted y yo suplamos la expectativa que Él tiene. Ahora, hay una cosa bien interesante en este pasaje. En este pasaje dice claramente que él hizo todo esto y su viña no dio fruto, no dio uvas, sino que dio uvas silvestres. Les voy a hablar de las características de la uva silvestre. Las uvas silvestres se caracterizan porque son grandes y a la vista bonitas. Uno ve una uva silvestre y dice, uy, qué le dan ganas de comérsela de una. Pero resulta que usted se acerca y la uva silvestre produce un hedor, huele maluco. Y aparte de que huele maluco, es venenosa. O sea, hace daño. La uva silvestre es venenosa, hace daño. Hay un escritor que dijo que ese tipo de uvas eran uvas malolientes, venenosas, ofensivas, infructíferas. Y esas uvas representan lo que usted y yo somos
cuando no tenemos una buena relación con Dios. Queda claro que Él tiene la capacidad de amarnos y darnos de eso a nosotros para que nosotros lo podamos percibir. Queda claro que Él tiene la capacidad de guardarnos. Queda claro que Él tiene la capacidad de limpiarnos. ¿Sí? Queda claro que Él tiene la capacidad de vigilarnos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Queda claro que Él tiene la capacidad de procesarnos. ¿No, Lagar? ¿Sí queda claro eso? Entonces resulta que usted y yo, ¿por qué no damos fruto? Porque estamos mirando a Dios como una religión y no como una relación. Por eso usted y yo somos fruto silvestre, que en vez de oler a relación con Dios, olemos a religión. Y a usted y a mí desde pequeñitos nos criaron con ese sistema religioso, el cual en vez de acercarnos a Dios, nos aleja a Dios. Dios, el mismo Eterno, en este pasaje está diciéndole a los de Judá, ustedes y su religión abolieron la relación con Dios. Dios estableció la Biblia, los 10 mandamientos, la Torá, la estableció para que a través de ella usted y yo pudiésemos acercarnos a Él. Pero resulta que usted y yo nos acercamos es a la religión y después estamos pensando, ¿y por qué Dios no me bendice? Y después estamos pensando, si es que Dios es malo, es que definitivamente Dios no existe. O cuando le dice a la gente, Dios, si usted existe, entonces. ¿O usted lo ha dicho? Yo creí que yo era el único que había dicho eso. ¿Están conmigo? Muy bien, vamos a mirar entonces características de lo que Dios, de sus expectativas. Dios estaba esperando que diese ¿qué? Fruto, ¿cierto? Y acomodó todo para que diese buenas uvas, buenas uvas. El Señor dice en el verso 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Cuando usted y yo no aceptamos lo que Dios tiene para nuestra vida, viene algo que es bien, bien duro. Esto que les voy a decir, yo no soy de ese tipo de pastores que predican juicio, condenación. Hermana, si usted no deja crecer el cabello, se va a ir para el infierno. Hermano, si usted se deja crecer el bigote, es un maldito vanidoso. Hermano, si usted no tiene una camisa así como la que tengo yo hoy, no se salva. Yo no soy de ese tipo de pastores. Pero hoy sí les voy a dar su varilla, no mentiras. Hoy les quiero hablar de lo que Dios emite, el juicio que Dios emite cuando usted y yo no aceptamos lo que Él hace por nosotros. Dice así en el verso 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. El cerco de Dios, lo que Dios cuida, lo que Dios protege. Cuando Él quita ese vallado, Dios nos guarde. Dios nos guarde. Les voy a colocar el ejemplo de Job. El ejemplo de Job, el que escuchaba Hijo y Ra. Cuando Dios le permitió a Satanás tocar a Job, ¿qué fue lo que hizo Dios? Por un instante le quitó su cobertura. Y ustedes saben qué pasó con ese pobre hombre. En un día quedó sin familia y pobre. En un solo día. Lo único que Dios no le quitó fue la esposa. Gloria a Dios. Porque esa mujer lo ayudó a construir después. Y ella era, usted lo dijo, ella fue la que le iba a ver, pues, Gordi, ojo con esto, fue por un instante lo que Dios quitó su cerco para que Satanás tocara la vida de este varón. En un solo momento, en un solo día, le llegaron con noticias, te robaron todo, te quitaron las riquezas y aparte de eso, se murieron tus hijos, un solo día. Imagínate. Y al otro día se levanta con una sarna espantosa, ¿cierto? Santos de Dios. Yo creo que sí. Dios dice, les voy a mostrar a ustedes que si ustedes no aceptan todo lo que yo he hecho por ustedes, mire lo que les va a pasar. Usted y yo nunca reflexionamos en las consecuencias de lo malo que hacemos, jamás. Porque como estamos sobre el tiempo de la gracia,
Entonces, para nosotros, en este tiempo, no, Dios me perdona. Hay gente con el discurso que dicen, en el último momento, yo sé que me arrepiento. ¿Cómo sabemos que es el último momento? ¿Cómo sabemos que es el último momento? No, yo sé de muchos. Hay otros que dicen, no, San Pedro ahí en la entrada me deja entrar. Hay otros que dicen, mira, la religión tradicional católico romana decía lo siguiente. En el año de 1517, el reverendo Martín Lutero, ya el movimiento protestante venía desde hacía mucho tiempo, pero en el año de 1517, Martín Lutero dijo, esto no puede seguir así. ¿Cómo es que esta gente, esta religión, engaña a las personas vendiéndoles una ilusión, vendiéndoles una mentira, haciéndose ricos con el deseo y la fe sincera, pero equivocada de las personas? ¿Qué hacían? Les vendían las famosas indulgencias. Entonces, entre más plata tuviera la persona, más rápido llegaba al cielo. El malfamado llamado purgatorio, el mal llamado famoso purgatorio. ¿Cuánta gente hoy en día todavía creen en eso? Y no creen en el purgatorio como se creía anteriormente. Se cree en el purgatorio de una manera más intelectual. No, hay un momento cuando esté caminando el túnel, que estando ya pasando el túnel, el Señor me... Mentira satánica. El enemigo está, como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 7, capítulo 4, verso 4. El Dios de este siglo le tiene a la gente la mente, ¿qué? Entenebrecida. Entonces, como se la tiene entenebrecida, no ve ni disfruta el amor de Dios. No entiende las misericordias de Dios que se manifiestan en cobertura, en amparo, en protección. No ven las virtudes de Dios que se manifiestan en capacidad de hacerme libre de todo aquello que me condena, de todo aquello que me ata, de todo aquello que me limita. ¿Cuántas cosas nos limitan a usted y a mí a través del pecado? Llegamos a mirar ese tipo de cosas que nos limitan. Y el único que tiene la facultad de hacerlo es Dios. Y usted y yo nos negamos a eso. Que Dios nos ayude, santos de Dios. Este mensaje no es solamente para ustedes. Qué bueno que usted lo replicara. ¿Cuánta gente se está perdiendo en este momento en el mundo, ciegos, inocentes de que van directamente para el infierno? Porque no nos hemos levantado nosotros a dar fruto. En vez de ser fruto que atrae, que gusta, que alimenta, somos fruto maloliente, venenoso, infructuoso, que no ayuda a las personas a sacarlos del error en el cual están. ¿Cuánta gente enferma espiritualmente necesitan un toque de Dios? Y usted y yo estamos muy preocupados en mi dolor. Amada, eso no importa. Eso no importa. Igual el fruto de Dios, lo que Dios anhela es que usted y yo lo hagamos. Si usted y yo tenemos la expectativa de que nos van a escuchar, nos vamos a frustrar. El que convence es el Espíritu de Dios. Muy bien, eso es un tema que lo hablamos en los discipulados. Yo hoy qué quiero decir a usted, no se sienta aludido. Yo lo que le quiero decir a usted es que Dios a usted le está dando esa cobertura. ¿Recuerdan lo que les enseñamos hace unos días? Voy a volver a repetirlo. ¿Cómo lo ve Dios a usted? A usted. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve Dios? Justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo ve Dios a usted. Porque Él es el que lo hace. No es usted ni soy yo. Es Él el que nos ve a usted rectos, justos, temerosos de Él, de Dios y apartados del mal. No es por mis méritos. Es Él el que nos ve así. Pero usted y yo, ¿cómo nos vemos? No nos vemos ni justos, ni rectos, ni temerosos de Dios, porque esa es nuestra realidad. Entonces no estamos viviendo la realidad divina y Dios quiere que usted y yo entremos en la realidad divina, en la realidad de Dios. Por eso Él coloca los dos ejemplos. Casi siempre que usted mira en la Biblia hay una bendición y al lado de la bendición hay una exigencia. Y aquí Dios coloca los dos caminos. Si usted
está conmigo, yo voy a hacer esto con usted, lo voy a acercar, lo voy a proteger, le voy a dar de mi amor, lo voy a despedregar, lo voy a ministrar. Pero si usted no está conmigo, entonces dice aquí, le voy a quitar mi cobertura, voy a permitir que todas esas concupiscencias, pecado, piedras que están dentro de usted se lo traguen. Más dice aquí, y voy a cerrar el cielo para que no haya lluvia en el desierto, en el pueblo oriental, en Asia, en el Asia Menor, donde hay mucha zona desértica, en África. Cuando se habla de lluvia, a veces es hasta espantoso, porque cuando llueve son torrenciales muy fuertes, pero esa gente anhela que haya lluvia. Usted y yo tenemos que empezar a entender eso. En el Salmo, creo que es el Salmo 92, dice que aún en nuestra vejez nosotros tenemos la virtud, la facultad de florecer, de dar fruto. Mira, el tiempo se está acercando. El tiempo en el que el Señor se va a manifestar y vamos a ser salvos de este mundo horrible, se está acercando. No es una religión lo que le estamos hablando. Es despertar. No el despertar de los testigos de Jehová, no. Es abrir los ojos. Nos alcanzan, nos atropellan. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado. Eso es horrible y será consumida. Cuando en las viñas, en los cultivos, mi mamá tuvo una finca y yo me acuerdo que había que trabajar mucho con unos animales chiquiticos, unas ratas chiquiticas. Eso se reproduce una cosa impresionante. Y en los cafetales, esas raticas crecían mucho. Y si uno se descuidaba, ¿cómo era que le decían ellos a los bichos? Le decían algo de eso. Cuando descuidaban esos animalitos, en cuestión de una hora se comían 2 árboles frutales. En cuestión de una hora. Esos animales los veía uno que se trepaban, eran como ratas, y se trepaban sin cola, y se trepaban y se comían, y no se lo comían del todo, no lo consumían, sino que lo dañaban. Decía mi abuelita, lo que no se comen lo dañan, ¿cierto? ¿Usted se imagina que Dios le dé abertura a que influencias demoníacas lleguen a su vida, a sus finanzas? ¿Cuántas veces hay personas que guardan la ropa en el closet y cuando usted menos piensa, están disque rota, ajados, feos? Horrible, ¿cierto? No lo estoy diciendo por usted, sino que eso ocurre, eso ocurre. Ponle pues cuidado, ¿no? Y cuando digo por usted es por el que me está escuchando individualmente, ¿cierto? Que Dios nos guarde de que su cobertura se quite, porque seríamos ¿qué? Consumidos. Consumidos. Dice él, aportillaré su cerca. Aportillar es quitar las puertas, entonces puede entrar cualquiera y puede pisar, Mira, ¿sabe qué es lo que más me aterra? Nosotros tenemos un lote en Bogotá y a nosotros nos toca acercar ese lote, porque si no, los perros se meten a ese lote y nos dejan un solo tapete de popó. Aparte de eso, los marihuaneros se pasan por ese lote y cualquiera puede empezar a pasar por esa tierra. Yo tengo esa experiencia. Se le meten a uno a la casa, se le poposean en la casa. Eso es una cosa horrible, horrible. Ahora espiritualmente, imagínate tú siendo lleno de conceptos y aspectos demoníacos en la vida. Cuando uno no está lleno de Dios, le está dando libertad a que se llene de otra cosa. ¿Están conmigo? Bueno, muy bien. Dios siempre nos va a colocar a nosotros las 2 caras de la moneda para que nosotros tomemos la decisión. Podemos tomar la decisión de avanzar con Dios, como dice Deuteronomio 27 y 28, o podemos tomar la decisión de darle la espalda a Dios. Yo sé que una persona con 2 centímetros de frente no va a darle la espalda a Dios. ¿Cierto que sí? Ok. Una persona con 2 centímetros de frente, lógica, una persona con razón, que tenga la psique medio activada, no le va a querer dar la espalda a Dios, ¿cierto que sí? Y les tengo una mala noticia.
les tengo una mala noticia. La mayoría de personas que se creen inteligentes, dice la Biblia, son brutos, necios. Cuando dice la Biblia, faltos de entendimiento, la Biblia es muy bien hablada. Cuando les dice faltos de entendimiento, les está diciendo brutos, porque están siguiendo más fácil a cualquier ente, a cualquier razón, a cualquier religión, antes de buscar de Dios. Y enseguida tienen la osadía los demonios de decirnos a usted y a mí, fanáticos, religiosos, ignorantes. A mí me encanta cuando la gente me dice ignorante, porque mi primera sensación es que me da rabia. Entonces me dan ganas de pensar, pero después de que pienso, entonces les echo el agua bendita para que aprendan. Si alguien es inteligente, somos los cristianos, porque estamos llenos de sabiduría de Dios. ¿Están conmigo? Bueno, muy bien. Vamos entonces a volver a las expectativas de Dios. ¿Cuáles son entonces las expectativas de Dios? ¿Cuáles son? En el verso... En el verso 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Las expectativas de Dios eran dos, básicamente. Dos. El fruto que Dios quería que esta nación diera era uno, justicia. Justicia es saber de qué lado está la verdad. Y cuando dice aquí, y juicio, él quería que la gente fuera, ¿qué? Cabal, que estuvieran en su entero, ¿qué? Juicio. Que la gente tuviera la capacidad intelectual y mental de elegir caminar con Dios. Pero como la gente no es capaz de hacerlo, entonces Dios, ¿qué hace? Él empieza a suministrarles las herramientas. Y voy a volver a hablar del versículo 2, del verso 2. En el verso 2 dice que él había, ¿qué? Cercado y despedregado. Vamos a mirar aquí cuando dice despedregar. Quiero, lo que les dije ahorita, que iba a hacer énfasis en esto. Váyase conmigo para el libro del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos, déjese paradito Isaías. Romanos capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Espéreme porque yo no lo tengo. Romanos capítulo 6. Versos 13 y 14. Sí, señora. Romanos capítulo 6, epístola del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 6, versos 13 y 14. Me encanta porque en este pasaje es donde dice que todos estamos que delante de Dios muertos en delitos y pecados. Dice en el capítulo 6 de Romanos, porque no hay ni aún uno que no haya ¿qué? Pecado. Y dice la Biblia que Dios primero nos cercó. No voy a hablar más de la cerca de Dios, porque eso está muy claro acá en esta iglesia, ¿sí o no? Eso está clarísimo. Cuando hablamos de despedregar, lo segundo que Dios hizo, en el verso 13 y 14 dice lo siguiente. Ajá. Ajá. Verso 14. Sino bajo la gracia, palabra de Dios, ¿cierto? El Señor empieza a decir, yo lo voy a volver a leer, amados, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Ojo con esto, Dios, ¿qué hizo? Nos cercó y ahora nos despedregó. Cuando Juan el Bautista, vuelvo y repito, vio al Señor Jesucristo, que dijo, he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué hace? Que quita el pecado. Entonces hay gente que me ha dicho a mí, pastor, usted es mentiroso porque usted dice que Jesús quitó el pecado y después dice que somos unos malditos pecadores. Pues obvio, bebé, les voy a explicar. Obvio, amor, les voy a explicar qué es lo que pasa. Dice la Biblia que el Señor quitó el pecado, ¿cierto? Primero a los Corintios dice, por un hombre entró el pecado a la tierra. ¿Y por un hombre que entró? La redención, la salvación, ¿cierto que sí?
Lo que el Señor quitó de sobre nosotros fue el señorío del pecado. Porque lamentablemente esta tierra, dice Primera de Pedro capítulo 2, versos del 22 en adelante, que todo esto va a ser quemado, pues va a ser pasado por fuego. Dice los elementos ardiendo. La palabra elementos en Primera de Pedro es átomos. Todo esto va a sufrir un colapso atómico. Esta tierra, gústele o no le guste a los que están muy aferrados a esto, yo no sé qué van a hacer los testigos de Jehová cuando esto se queme todo. ¿Dónde van a estar? Si el paraíso para ellos es acá. La Biblia dice que todo esto va a ser ¿qué? Quemado. Va a haber un colapso atómico. Claro, va a haber un colapso atómico en esto. Acá. Resulta, escuchen bien esto, por un hombre entró el pecado. ¿Y por un hombre entró qué? La salvación. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos tenían el señorío. Dios le dijo a ellos, a Adán y a Eva, les dijo a ellos, ustedes van a tener que señorear sobre los peces del agua, sobre las aves del cielo y sobre los animales de la tierra y sobre todo, ellos van a señorear. La palabra señorear es administrar, ¿cierto? Administrar. Ellos iban a administrar, pero cuando viene la serpiente y los engaña, entonces ellos ya no fueron los señores, sino que ¿qué vino sobre ellos? El pecado. Entonces, ¿qué señoreaba ahora? Entonces, cuando Cristo viene y Juan el Bautista lo ve, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, es una forma de decir que quita la esclavitud en la cual nosotros estamos. Pero usted y yo seguimos siendo. El tema es que eso ya no nos puede dominar. Entonces ya usted va a empezar a dominar esa situación, sea la que sea. Uno tiene que ir aprendiendo a dominarla. ¿Me estoy dando a entender? Aquí en este verso, en el verso 14 dice, usted ya no debe dejarse dominar por eso, porque ya usted está bajo la gracia y no bajo la ley. La ley le mostró a usted que fornicar es malo. La ley le mostró a usted, ni siquiera lo vamos a mirar. La ley le mostró a usted que idolatrar es malo, que la avaricia es idolatría. La ley se lo mostró y la ley es buena por eso. Pero la ley se convirtió en algo rígido que nadie cumplía hasta que vino Cristo y empezó a cumplirla. Porque usted y yo no podíamos cumplirla, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él, por Él y para Él somos perfectos y somos completos. ¿Están conmigo? Entonces, cuando Dios dice que Él despedrega, que quita, es porque quita ese señorío que no permite en nuestro corazón que el fruto de Dios florezca, fructifique en nosotros. Colosenses, váyase conmigo para Colosenses, capítulo 3. Sí. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Cuando lo tenga, dice amén. Colosenses capítulo 3, 5. Colosenses capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Verso 5. Dice así, ¿usted quiere saber cuáles son las piedras que están en su corazón? ¿Sí? ¿Quiere saber cuáles son las piedras que no lo dejan crecer espiritualmente? Ya se las voy a mostrar. Y les voy a mostrar las piedras que están en el corazón que no los dejan crecer y les voy a mostrar la forma de cómo quitarlas de dentro de nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 5 dice así, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza a decir, primera piedra, diga conmigo, primera piedra, diga conmigo, primera piedra, fornicación. Segunda, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. A mí me gusta mucho porque en el griego la definición para avaricia es comezón. Comezón. ¿Saben qué es avaricia? Es desear desmedidamente lo que no se tiene y aún ver a lo de los demás como para sí propio. Ejemplo, un tipo que pasa en una camionetota espectacular y tiene esa cuenta de banco llena de plata. A uno como que le da una pichonita, como con ganas de tener lo que ese individuo tiene. Eso se llama avaricia, comezón, y al mismo tiempo es idolatría. Idolatría, obvio, idolatría. ¿Saben qué es idolatría? Claro. ¿Qué es? Adorar algo mucho, Idolatría es todo lo que quite a Dios del primer lugar
de mi corazón. Ejemplo, aquí Dios coloca la avaricia como idolatría, un ídolo. No necesariamente hay que adorar una imagen. Eso es lo de menos. Esos muñequitos que la gente adoraba en algún momento, eso es lo de menos. La adoración a esos ídolos nace aquí, en el corazón. Acá es donde nace esa adoración. Y a usted y a mí desde pequeñito nos vendieron la idea de que ese es un santo que hace milagros. Desde pequeños nos vendieron la idea de que esa es una deidad. Mal, nos dañaron. Y ahora cuando somos grandes, que empezamos a venir a la iglesia, que Dios nos muestra la verdad, nos dicen torcidos, se chuequearon. ¿Cierto? Y Dios lo que quiere es libertarlo. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son rocas, piedras que Dios quiere quitar? Ahí está. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Acabamos de leer que Dios quiere que nosotros seamos esclavos de eso. No. Él quiere que nosotros seamos libres de eso porque eso ya no nos domina. Ahora dice la Biblia, ¿cómo vamos a dominar eso? ¿Quiere saber cómo lo vamos a dominar? Bueno, se lo voy a decir a esta hermana porque usted sí quiere. Eso. Levánteme la mano el que quiera saber cómo dominar esas piedras. En el verso 5 del capítulo 3, llegamos a mirar otras, claro. Ajá, ahí mismo en el verso 8. Dice, pero bueno, sigamos leyendo. Cosas por las, ahora dice que es idolatría. Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esa es otra piedra, la desobediencia. En las cuales vosotros anduvisteis, porque ya Dios no nos ve así. En otro tiempo, cuando vivíais, ¿en dónde? Dios, ¿cómo lo ve a usted? ¿Como un fornicario? No. Dice, pero dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Esas son piedras que están ¿en dónde? Que no nos dejan dar frutos, ¿sí o para qué? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer para quitar esas piedras de nosotros? Hay tres formas básicas. La primera es Cristo mismo morando en nosotros. ¿Usted ya la tiene? Amén. ¿Cuántos tenemos a Jesús en el corazón? Entonces ya tenemos la primera forma o la primera herramienta para sacar esas piedras de nuestro corazón. Viene la segunda. La segunda dice en el capítulo 3, verso 5 de Colosenses, haced morir. Haced morir, pues lo terrenal. Y define qué es lo terrenal. La ladera es una tierra, ¿sí o no? Donde Dios envió su semilla. Entonces él dice, esas piedras que están ahí, aferradas, clavadas en ese buen terreno, ¿qué hay que hacer? Quitarlos. Entonces, número uno, para poder quitar las piedras, tiene que estar el Señor en el corazón. Y número dos, es una actitud mía matarlas. Vamos a cambiarle la forma, no le coloquemos hacer pues morir. Vamos a matar la fornicación, la ira, las mentiras, las desobediencias. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a matar? Ayúdenme ustedes ahí. Yo ya les di la clave. Ahora, ¿cómo la ejecutaríamos? Bien, ¿cierto? Estando ahí. Yo les voy a dar otra lucecita. ¿Cómo voy a matar yo la fornicación? Ya, como es de difícil. ¿Cómo voy a matar yo las mentiras? ¿Eso a quién le corresponde? ¿A Dios o a mí? ¿A quién? A mí. El Señor me muestra cuáles son esas piedras y ahora Él me muestra cómo sacarlas. Entonces yo ya que, si soy muy irascible, ¿qué tengo que empezar a hacer? Controlar la ira, dominio propio. Si yo soy muy irascible, ¿qué tengo que hacer? Pues comprarme un revólver más grande. O una escopeta de repetición.
Así es, amada. Tenemos que ya escuché, mi amor, ya vi la señal del cielo. Sí. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a sacar? Yo quería concluir hoy, pero entonces podemos dejar concluido. Julián, ¿sí? ¿Cómo vamos a matar, a matar la fornicación? No haciéndolo. Si usted sabe, por ejemplo, bueno, ustedes no practican eso. Vamos a colocar otro ejemplo. Que robaba no robe más, que fornicaba no fornique más. Ahora usted, ay Dios mío, entonces usted lo va a dejar de hacer ya. Pues la idea es esa. Entonces el día que usted lo haga se va a condenar, ahí donde aplica la gracia. No se condene, está en el proceso. Bueno, eso le iba a hablar del lagar. El lagar, para terminar, ¿cuánto me pueden regalar? 5 minuticos más. ¿Sí? Listo, hasta ahí estamos bien. Pues está en Efesios capítulo 5, otro tema de piedras. Vamos a mirar el lagar. ¿Qué significa el lagar? Váyase otra vez conmigo para Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, verso 2. La había cercado, está claro, ¿cierto? La había despedregado, está claro, ¿cierto? La había plantado de vides escogidas, ¿está claro? Sí, eso lo hablamos también. Ahora dice, y había edificado en ella, en medio de ella, una torre, y hecho también en ella un lagar. La torre, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, dice, los ojos de Jehová atalayan toda la tierra, vigilan toda la tierra, los ojos de Dios. Dios a usted y a mí, que somos su viña, su cerca, el que hizo, no solamente hizo un cercado para que no se entraran otras cosas, demonios, animales, lo que fuera, sino que le hizo en medio de ella una torre alta para poder, ¿qué? Vigilar. Ojo con esto. La Biblia dice que Él, a usted y a mí, ¿qué está haciendo? Nos está cuidando. Nos está cuidando. ¿Cierto? Eso está claro. Hemos enseñado acá, mis pensamientos son como gritos delante de Dios. Usted puede pensar lo que quiera, y eso delante de Dios son gritos. Amén. Termino con esto. Dice, y había construido también, había hecho en ella un lagar. El lagar en esa época era una piscina más o menos grande como la mitad de este auditorio. Ya dije que es grandísima. Bueno, como la mitad de este altar, más bien. Oh. Era una piscina que se tallaba en piedra. Esa piscina se tallaba en piedra y tenía dos orificios. Uno grande y otro más pequeñito que se le colocaban unos filtros, unas telitas. Entonces se cogían las uvas y se tiraban ahí en ese lagar y enseguida se ponían 4 o 5 personas encima a pisar, a sacar todo ese zumo, ¿cierto? Me voy a centrar en una sola cosa. El que hacía una viña y hacía un lagar para trabajarlas, tenía una cosa en mente, y era que eso no iba a ser un trabajo ni fácil ni rápido. Dios, como lo conoce a usted y me conoce a mí, Él sabe que usted y yo somos dos personitas difíciles. Y entonces el proceso de Dios, ¿cómo va a ser? Pero permanente. Lo que Dios hace con usted y conmigo va a ser lento, pero ¿qué? Para que usted y yo podamos dar el fruto que tenemos que dar. Para que usted y yo podamos estar en el lagar de Dios y dar el fruto que Él quiere. Ahora, ¿cómo se representa o cómo se manifiesta Cristo en este lagar? Pues resulta que Cristo es la roca donde usted y yo estamos colocados. Y si usted y yo estamos colocados en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo, cuando el Espíritu Santo de Dios hace la labor de pisador de esa uva, ¿qué va a sacar de usted? Un buen zumo, un buen vino, algo bueno. Amén. ¿A usted le gustaría eso o que sobre usted llegara a juicio? Hoy es el día de tomar decisiones. ¿Usted quiere que Dios cumpla las expectativas de Él en usted? Hoy es el día de tomar decisiones.
Hoy es el día en que debemos tomar las mejores decisiones. Hoy es el día, hoy es el día en que podemos tomar decisiones. Dime. Sí, con Cristo Él nos dio todo. Entonces, si fracasamos, la culpa no es de Dios. De hecho, es mía. De hecho, en ese lagar, en esa viña dio el fruto de como si no se hubiera hecho nada. O sea, la persona que esperara lo peor de un terreno baldío, eso dio esa viña, Dios habiendo dado lo mejor. Y Él quiere que usted sea un buen fruto. Este es el día, tomemos las decisiones. Yo sí me di a entender o no. Hoy es el día. Hoy es el día, correctamente, perfectamente. Vamos, no, yo no estoy dudando. Yo estoy tranquilo, me preocupa. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, poderoso Señor, que nos hagas a nosotros conscientes, nos convenzas. Nos convenzas, Dios mío, de cuál sería la decisión que nosotros debemos tomar. Obviamente, cualquier persona con dos dedos de frente, con un sentido común sencillo, como el de un niño. De hecho, los niños nos dan más claves a nosotros de sentido común que nosotros mismos que somos disque adultos. Ayúdanos a entender que con un sentido común sencillo, como el de un niño, Dios mío, podemos mirarte a ti. Pero nuestro corazón está tan engrosado, tan hinchado, Dios mío, de algo terrenal, de algo carnal, Dios mío, que no podemos mirar más allá de lo que realmente somos. Por favor, ayúdanos, porque para ayudar a otros necesitamos ser llenos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, que esta congregación, que esta iglesia y las personas que nos están viendo, Señor, podamos entender, Dios mío, lo que tú tienes para nosotros en Cristo nuestro Señor.